Bueno, ya empezamos, hermano William. Dios le bendiga, hermano William, buenos días. Buenos días, Dios me lo bendiga, hermano Daniel Poblano. Amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se van a conectar a esta transmisión y van a ver la continuación del seminario de la enseñanza que el hermano William nos está impartiendo. Seguimos en el libro de Hechos, la vida y ministerio del apóstol Pablo. Amén. Amén. Así es. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se van a conectar, que nos van a seguir esta transmisión. Esperamos en Dios que sea de bendición como han sido las transmisiones anteriores, que aquellos hermanos que nos siguen o que están siguiendo este seminario que el hermano está dando, sea de bendición y de edificación para la vida de cada uno de ellos. Dios le bendiga, hermano William. Amén, Dios le bendiga, hermano. Quiero empezar con un saludo a todas las iglesias del Movimiento Príncipe de Paz y del Buen Pastor, y que Dios me los bendiga allá en los diferentes países, en Nicaragua, Costa Rica, ahí por Honduras y El Salvador. Dios me los bendiga a todos, por toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Saludos a todos, hermanos. Es un privilegio estar con el hermano Daniel Poblano Peralta, presidente de la Asociación del Movimiento UIEPI Príncipe de Paz. Es un privilegio y un honor. Si me oyen, hermanos, referirme al hermano como hermano Danielito es porque lo conozco de muchos años, no le estoy faltando respeto, pero él merece, de verdad, su lugar porque es el presidente del movimiento, y doy gracias a Dios por el trabajo de mi hermano incansablemente sirviendo al Señor, yendo a visitar todas las iglesias del movimiento. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano, mis respetos. Muchas gracias, hermano, Dios le bendiga. Pues cuando usted diga, iniciamos, hermano, con la lección de este día. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía, nos instruye. Señor, gracias por estas lecciones sobre la vida de tu siervo, el apóstol Pablo. Señor, pedimos, Señor, que nos ilumine, nos dé palabras. Señor, que sean bendecidos todos los hermanos que pueden acompañarnos en este programa, Señor, en este seminario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios me lo bendiga a todos, hermanos queridos. Quiero empezar con vamos a estar en el libro de Hechos, pero quiero empezar con un texto del libro de 2 de Corintios, en el capítulo 13, verso 1. Y es bien sencillo ese texto. Uno puede decir, ¿por qué empezar ahí? Porque hemos estado dando una serie, y esta es la sexta parte de esta serie, de la vida y del ministerio del apóstol Pablo. Amén. Y aquí hay un principio que vamos a estar tocando en cuanto a la vida del apóstol Pablo, que no muy frecuentemente se oye expresado. Pero voy a empezar a leer. Aquí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 Corintios 13, 1. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora, pero ¿por qué ese texto? Porque yo veo que la vida del apóstol Pablo era muy interesante, tiene muchas facetas, muchos lados que podemos utilizar para aprender. Es muy instructivo la vida del apóstol Pablo. Era un hombre de principios, un hombre recto. Aquí escribí en unas notitas, ordenado, consciente y legal. Eso describe algo de el carácter del apóstol Pablo. Era un hombre consciente de su trabajo,
un hombre recto, tenía principios y hacía las cosas legalmente. Y esto es muy importante para nosotros. Vimos ahí donde dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Bueno, el apóstol Pablo no era como algunos artistas que son estrellas, que sobresalen. A veces en el ministerio uno cree que son estrellas también, pero en lugar de ser estrellas son cometas, van volando sin rumbo y no tienen raíces en ninguna parte. Van y vienen. Un cometa aparece un momento y desaparece. Pero, hermanos, en el Señor no somos cometas, nosotros somos luces. Amén. Muy diferente. Estamos bien conectados y estamos conectados primeramente en Cristo. Aleluya. Segundo, en los hermanos. Tenemos hermanos que nos rodean y debemos ser hermanos bien, que es la palabra, hermano, nosotros decimos en inglés, responsible. Somos responsables a otros, ¿sí? Tenemos que dar cuenta a otros, tenemos que ser dar a contabilidad. Si puedo explicarme de esa manera, tener a quien ser responsable. Y el apóstol Pablo era muy así. Quiero leer acerca de su vida en otro pasaje antes de entrar a los hechos. En Filipenses 3, dice él, aunque yo tengo también, en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oiga esa parte donde él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oye, uno puede preguntar, pues, ¿es que se creía mucho? No, él era de esa manera. Amén. Él vivía de una manera recta. Entonces, yo sé y estoy muy consciente de que Dios usa vasos imperfectos. Yo soy imperfecto. Todos somos imperfectos. Pero Dios busca un vaso disponible que Él puede usar y que está dispuesto también a dejar que Dios obre en ellos. Amén. Para perfeccionarlos, para moldearlos. Muchas veces, y esto duele, muchas veces el Señor nos tiene que quebrantar para rehacernos, para moldearnos. A veces tenemos que pasar por tragedias para ser la persona que Dios quiere usar. Amén. A veces tenemos que saber derramar lágrimas, ser vituperados, ser heridos, traicionados. También sufrir el duelo de perder gente que usted le amaba mucho o ser perseguido. Todas esas cosas, aunque no lo deseamos, nos ayudan para bien. Todas esas cosas son para moldear en nosotros el carácter que Dios quiere de nosotros. No todos estuvimos privilegiados como el apóstol Pablo de tener la instrucción de padres fariseos, judíos, que eran derechos en su manera. Él tuvo raíces buenas, gloria al Señor por eso. Pero algunos de nosotros no tuvimos padres cristianos, no tuvimos instrucción cristiana,
pero Dios nos recoge donde estamos para hacernos los vasos que Él puede usar, siempre y cuando usted y yo nos prestamos a ser enseñados y nos sujetamos a reglamentos, porque no, repito otra vez, no somos cometas, no debemos pensar que nosotros podemos hacer como nos dé la gana, como se nos ocurre en el momento. Debemos primero ser inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Y segundo, dar cuenta a otros. Tenemos un pastor, tenemos en este caso un superintendente, tenemos donde quiera que estamos, siempre hay gente a quien podemos nosotros dar cuenta. Y es bueno porque es un peligro cuando uno no tiene a quien dar cuenta. Amén. Porque ahí es donde el enemigo ataca con tentaciones, con orgullo, cualquier cosa, hermanos. Y el apóstol Pablo estaba diciendo todas estas cosas que él tenía de qué él gloriarse humanamente. Sí. Pero nada de eso de veras lo usaba él para su propio beneficio, sino que decía él, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él no era altivo, él solo decía lo que dijo ahí como para una enseñanza a los demás, que él tenía, si iba a alguien gloriarse, yo puedo también gloriarme, pero él decía, todo eso ya, yo lo considero como pérdida, más basura, como lo más bajo, toda mi experiencia de mi crianza y todo eso. Yo no me apoyo de eso, yo me apoyo de la sangre de Cristo, aleluya, y de la gracia del Señor. Entonces, eso nos lleva al libro de Hechos, porque en la última estábamos hablando del primer viaje misionero del apóstol Pablo, y estábamos contemplando varias cosas ahí de su viaje, pero ahora vamos a estar hablando acerca de cuando él regresó de ese viaje, pero hay un punto que quiero regresarme en cuanto al viaje que hizo él, el primer viaje misionero, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, Primera de Hechos, perdón, aquí estoy revolviendo todo junto. Es Hechos, capítulo 13, verso 1, habla acerca de quienes estaban en la iglesia de Antioquía. Antioquía, para este tiempo, llegó a ser un centro de actividad para los cristianos que salieron de Jerusalén bajo la persecución que se fomentó en aquellos tiempos por causa de Saulo y la muerte de Esteban. Entonces muchos acudieron a Antioquía y ahí se levantó una iglesia. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y dice Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Me refiero a este pasaje por algo. Que ellos no dijeron, bueno, yo creo que sería bonito ir a un viaje misionero y se fueron sin darse cuenta a nadie. Fueron con el respaldo, primero con la instrucción, la guianza del Espíritu Santo. Amén. 2, fueron con la
el apoyo, el respaldo de la iglesia. Amén. Que oraron por ellos y lo enviaron a hacer su viaje misionero, le impusieron las manos. No puedo decirle cuántas veces aquí en la iglesita de Álamo, Texas, donde soy un pastor ahorita, cuántas veces los hermanos han dicho, o la hermana Leti ha dicho, vamos a orar por el pastor porque va a salir a México, va a salir a Veracruz, va a salir a Nicaragua. Vamos a orar por nuestro pastor. Hermanos, ese respaldo es muy necesario. Amén. Y que las cosas se hagan bien así. Hermanos, cuando hay esa unidad, es el mismo sentir. Y los hermanos, usted siente que son parte de lo que Dios está haciendo en su vida. Eso te ayuda para ir con ganas y con fuerza, con inspiración, porque sabe que están orando por ti para atrás, allá atrás en casa. Aleluya. Eso es muy necesario. Entonces, cuando regresó de su viaje misionero, en el capítulo 14, verso 27, dice, y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, ¿cuál iglesia? La de Antioquía. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces ellos, cuando llegaron de ese viaje, dieron cuentas. ¿Qué hicieron en el camino? Que ellos dieron un reporte. Mira que fui con los hermanos, mandan saludos, y mira, así, así, así. Que de una vez voy a decir, reciban saludos todos de parte de la iglesia aquí en Álamo, Texas, y de todos los hermanos de por acá, los hermanos de Georgia, les mandan ellos saludos también. Bueno, vamos a seguirle porque ellos donde quiera que iban, ellos daban testimonio de sus actividades. ¿Cómo me gozo yo cuando un hermano de las iglesias del norte me puede acompañar a las iglesias del sur? Amén. Porque ellos son quienes pueden dar testimonio de un servidor cuando estoy en el norte. Y cómo me gozo cuando los hermanos del sur me acompañan a las iglesias del norte, porque también pueden testificar del testimonio de un servidor. Amén. Porque hoy día vivimos en un tiempo donde hay mucha desconfianza, donde están cayendo muchos grandes. Últimamente cayó un servidor grande, bien usado internacionalmente, y ha sido un golpe grande para la iglesia, pero en un sentido es como si en estos días Dios está permitiendo un sacudimiento como nunca. Por la SIDA, pues la SIDA es otra cosa, pero por esto del COVID, de esta plaga, esta pandemia, eso es una. Pero hermanos, yo estoy viendo que están pasando tantas cosas y de veras no sé dónde empezar. Y las iglesias están siendo sacudidas. Los que se cerraron por la pandemia, ahora que abrieron en algunos lugares, muy poca gente regresando. Amén. ¿Qué es eso? Un sacudimiento que Dios está haciendo, como si está Él separando el trigo y la cizaña. ¿Me explico? Amén. Entonces el Señor está sacando a la luz todo lo que estuvo oculto. Cosas que estaban en los corazones de la gente, que estaban bien tapadas, están saliendo ahorita. Y el apóstol Pablo era una persona que lo podemos describir con una palabra: transparente. Transparente. ¿Es parente o pariente? Parente. Parente.
Bueno, entonces, él era una persona que no ocultaba las cosas. Él lo decía. Y entonces, nomás llegó él de ese primer viaje misionero y cree que el enemigo estaba gozoso. ¿Cree que el enemigo le dio una palmada en la espalda? Qué bueno, apóstol, qué lindo el trabajo que hice. El enemigo estaba furioso. ¿Y qué hizo? Movió unas gentes que son la contraparte del apóstol Pablo. Porque esas personas que fueron usados por el enemigo salieron de Jerusalén sin aviso y sin ser mandado por los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y llegaron con el apóstol Pablo allá en Antioquía y empezaron a sembrar cizañas. Y cuando el apóstol Pablo llegó allá y empezó a testificar de todo lo que Dios había hecho, estas personas empezaron a decir, sí, pero espérense, si van a ser salvos los gentiles, tienen que ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. Y Pablo, pues espérense, eso no es cierto. Y Bernabé, no. Dios los salvó por gracia y no. Es que Moisés y que Moisés y que Moisés. Pero ellos no entendían las profecías que habían sido dados de antemano, que los gentiles iban a ser salvos, que los gentiles iban a ver la gloria de Dios. Amén. Y que por medio de la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Ellos estaban, los fariseos, enfocados en los judíos no más. Entonces, aquí dice que en Hechos 15, que cuando ellos empezaron con ese cuento, voy a empezar con el verso 15, pero ellos empezaron con ese cuento, hubo una gran controversia en la iglesia. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En una palabra, estaban descontando la cruz. Estaban descontando la sangre del cordero. Amén. Estaban descontando la misericordia y la gracia. Y dice aquí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ahora puede ver, hermanos, hay veces que se levanta contienda en la obra del Señor, pero cuando es por algo justo, cuando es defendiendo la fe, se vale, hermanos. Amén. Pero si es porque a él le dio un puesto y a mí no, mejor cállese, mejor estate quieto. ¿Sí? Me explico, porque contienda por ser contienda no es válido, pero cuando es por algo legítimo. Y Bernabé y Pablo estaban en era una cosa espiritual, una guerra espiritual. Todo lo que ellos lucharon a hacer, todo lo que habían luchado para trabajar y todo se podía deshacer con esa palabra de los que no fueron enviados por Dios, fueron enviados por el enemigo. Entonces, mira lo que sucede, dice, y dice aquí, se dispuso, mira bien esa palabra, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La iglesia estaba dispuesto a resolver el asunto. ¿Y cómo lo iban a resolver? Legalmente. Regresando al carácter del apóstol Pablo, él era un hombre legal, recto,
con principio, hacía las cosas ordenadamente y él era muy consciente en lo que él hacía. Entonces, se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, pero no solos. Fíjese hasta eso, no solos, con otros de allí. Déjeme engrandecer esto un poco porque en números hay protección. El primer verso que leímos, en la boca de 2 o 3 testigos se arregla todo asunto. Amén. En la boca de 2 o 3 testigos se arregla todo asunto. Y si fuera nomás Pablo para Jerusalén, podían los hermanos en Jerusalén decir, ¿y qué haces usted aquí? ¿No te dejamos allá en Antioquía? Y no, es que mira que esto y que lo otro. Espérese, espérese. ¿Y dónde están los testigos? ¿Ah? ¿Me explico? Todo, él estaba con Bernabé, su compañero en el labor, en la obra del Señor. Así como Dios los mandó 2 en 2, andaba Bernabé y Pablo. Entonces, dice que hubieron otros también que los acompañaron, que podían decir, es cierto, nosotros somos de la iglesia, y vinieron esas personas y nos dijeron así. Y cuando ellos van a Jerusalén, mira lo que dice, esto está tremendo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, oiga eso, en el 15:3 de Hechos. Amén. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, tenían el respaldo de toda la iglesia. Aleluya. Pasaron por Fenicia y Samaria, no para chismar. Mira lo que dijeron. Contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, fueron testificando de las grandes cosas que Dios había hecho en sus testimonios, reservando el problema para Jerusalén. ¿Sí? Vamos a seguir aquí. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué dice aquí? Refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Testificando. No empezaron con el asunto hasta que mira lo que pasó. Pero algunos de la secta de los fariseos, ya sabemos quién eran los culpables, sí, los que empezaron el asunto. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, los querían convertir en prosélitos judíos. Quería convertirlos en judíos. Entonces, dice aquí, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahí cuando se hizo una reunión de los líderes, ahí se sacó a la luz qué era lo que estaba pasando. ¿Se fijan la orden que hay en el Señor? Qué lindo, la orden de las cosas del Señor. Y dice aquí, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, se paró Pedro, se paró Jacobo, Bernabé y Pablo dieron testimonios otra vez diciendo las grandes cosas en el verso 12, las maravillas, las señales que Dios había hecho por medio de ellos. Y cuando todo estaba dicho,
se levanta Jacobo en el verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y él empieza a dar la escritura. No vamos a entrar en todo porque tenemos mucho material para cubrir en un poco tiempo. Y mira lo que pasa, que cuando él empezó a dar la escritura, en el verso 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. O sea, no le vamos a estorbarlos, que Amén. ellos vengan a los caminos de Dios. Solo vamos a hacer esto, sino que vamos y le vamos a escribir una cosa, que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que como en muchos países latinoamericanos nos gusta la sangre. ¿Ah? Había como una salchicha que cuando yo era niño que era de puro sangre y pues eso es prohibido en la Biblia porque la vida de uno está en la sangre. Y entonces Dios no quiso que eso se hiciera. Pero bueno, hay diferentes cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Y muchas costumbres. Y la cosa es que estas palabras fueron dadas no como para requisitos para ser salvo, sino para que hicieran bien como salvos, como cristianos, evitaran estas cosas. Porque Amén. Somos salvos por gracia. Por gracia. Es algo que no merecemos. No podemos guardar tantas leyes para llegar a una perfección y decir, ahora sí soy salvo. No, la salvación viene para el más vil pecador por medio de la sangre de Jesucristo. Él nos levanta, nos transforma. Cuando uno se arrepienta, es transformado, es hecho una criatura nueva. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, voy a parar aquí antes de seguirles. ¿Tiene algún comentario que quiera hacer? Bueno, solamente hacer un poquito de énfasis a lo primero que usted decía. ¿Cuán importante es en el trabajo que realizamos en la obra de Dios? Punto número 1, ser guiado por el Espíritu Santo. Y 2, tener el respaldo de la gente bajo la cual trabajamos y de la iglesia. Porque cuánto problema nos evitaríamos si siguiéramos esos 3 pasos. Ser guiados por el Espíritu Santo, porque muchas veces tenemos la intención de hacer las cosas, pero guiados bajo nuestro pensamiento, bajo lo que pensamos nosotros que pudiera ser bueno. Ya vimos hace un momento lo que leía usted acerca de Antioquía. Los que fueron enviados y los que no fueron enviados, la diferencia o el fruto del trabajo de quien es enviado y de quien solamente dice, yo quiero ir o yo voy a hacer. Cuán importante es reconocer y entender la voz de Dios cuando Dios nos manda a hacer algo. Hace unas semanas platicábamos con unos hermanos en las iglesias de Campeche y les decíamos cuán importante es saber y entender que Dios nos está llamando a hacer algo y cuando solamente es nuestra intención o nuestro deseo, de que no es malo tener un deseo de ir y predicar el evangelio, claro que no, pero ir y predicar cuando estamos seguros que Dios nos está llamando a hacer algo, hay una gran diferencia, porque hay bendición de Dios, porque hay respaldo de parte de Dios, y cuán importante es que también ese respaldo lo tengamos de la gente que está por encima de nosotros sobre quien trabajamos. Decía usted ese momento, a quién rendirle cuenta de lo que estamos haciendo, a quién darle un reporte del trabajo que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la gente que nos va a vigilar, que nos va a orientar, que va a orar por nosotros, que nos va a compartir de sus experiencias en el camino de Dios, y cuán importante también es que seamos respaldados por la iglesia. Decía usted ese momento, no somos llamados a ser llaneros solitarios, a andar caminando solos en el ministerio. Cuán importante y cuán hermoso es cuando sabemos que salimos y que tenemos el respaldo de la iglesia
de la gente, de la autoridad, sea pastor, sea el líder, sea presidente, sea superintendente, en el movimiento en el que estemos, siempre seguir las órdenes y las disposiciones bajo de quienes estamos trabajando, porque tenemos siempre autoridad por encima de nosotros. Si la autoridad superior es Dios, entonces estar siempre dispuestos a seguir esa parte o esa línea de trabajo que Dios pide de nosotros. Amén, amén, exacto. Eso es cierto, hermano, todo lo que dijiste. Podemos hablar, hermanos, de las tragedias y que hemos visto y que hemos oído de gente que amamos. No es por hablar mal de ellos, No, claro que no. pero no, porque no deseamos ver a nadie fracasar, pero gente que fueron solos, sin experiencia, sin ningún base de estudio o entendimiento espiritual, madurez, nada de madurez, y van a un país lejos y hacen cosas que después, para deshacer los daños que ellos hicieron, tenían celo, pero con el celo debe haber sabiduría. Entendimiento, así es. Bueno, entonces, regresando, esta carta fue escrita para los gentiles y me gustó la forma, la orden que hubo entre los apóstoles y los ancianos. Y dijeron así para los hermanos, y dice, y escribir por conducto, en el verso 23, perdón, 15:23. Amén. Y escribir por conducto de ellos. Esta es la carta que mandaron. Aquí, si se da cuenta, hay muchas cartas y muchas cosas registradas para nosotros. Y dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, oiga esa palabra, subráyalo, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Déjeme parar ahí. Mira, ellos podían haber mandado la carta con Bernabé y Pablo. Mira, esta carta lo manda Pedro y Jacobo. Pero no iba a ser suficiente. ¿Cómo era el texto? ¿Con qué empezamos? En boca de 2 o 3 testigos constará toda verdad. Ándale. Entonces, ¿qué hicieron la iglesia? Muy inteligentes. Enviaron a algunos de allá que podían respaldar la palabra de los apóstoles y la carta para autenticarla. Esa carta sí lo mandó el apóstol porque yo trabajo con él. ¿Sí me explico? Amén. Aleluya. Estuvo bueno esto. Es una enseñanza para la iglesia, cómo se deben hacer las cosas decentemente y en orden. Con orden, así. Y entonces dice aquí, vamos a regresar. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no sé si está refiriendo a Bernabé y a Pablo o que los hombres que enviaban con Pablo y Bernabé eran hombres que habían expuesto sus vidas por el evangelio. Entonces dice, así que enviamos a Judá y a Silas, los cuales también de palabra, y déjame parar ahí un momento, Judá era un nombre muy común
en esos lugares había Judá Iscariote, el que traicionó a Cristo. Había otro Judá que estaba con ellos, los discípulos, y eran muchos Judás, como hoy día hay muchos José. Así Y es. hay muchos Jorges y muchos Carlos y muchas Marías. Así estaba el asunto en aquel lugar. No se vaya a confundir, pero dice, así que enviamos a Judas y a Silas, Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. lo mismo, O sea, iba a haber confirmación. de la carta, así es. Aleluya. Y dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros Nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasarla bien. No dijo que por medio de estas cosas, si tú haces estas cosas, vas a ser salvo. Lo escribieron de esa manera para no ser dogmáticos. Una dogma es lo que usaban la Iglesia Católica años atrás, cuando se decía, esto se va a hacer así, y el que se extraviaba tantito, la muerte. ¿Eh? Entonces, las cosas del Señor, sí hay blanco y negro, pero hay gracia y misericordia. Para dar chance a uno arrepentirse y rehacer su vida y corregirse. Aleluya. Entonces, dice aquí que ellos fueron y todo, ¿verdad? Se arregló. Dice así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Mira qué calidad de gente mandaron. Gente con dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios, no mandaron un futbolista, no mandaron uno nomás porque era un juez o era un abogado en lo natural, tenía rango en el en la sociedad. Social. Eran gente espirituales para tratar cosas de la iglesia. Aleluya. Entonces dice aquí, habiendo leído lo cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, vamos a otro punto. No sé si hermano quiere interrumpir. No, bueno, ahora empieza la siguiente fase de la vida del apóstol Pablo. Él comienza su segundo viaje misionero. Pero quiero enfatizar, él era un hombre de principios, recto, hacía las cosas ordenadamente, era consciente y legal. ¿Sí? Entonces dice aquí, después de algunos días, el verso 36, Pablo dijo a Bernabé, ¿quién fue el que tenía la iniciativa? Pablo. Le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Qué lindo, hermanos. Amén. El deseo de ver a los hermanos. Entonces, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Verdad que parece triste eso? Pero hermanos, Dios sabe lo que Él hace y Dios sabe por qué Él permite ciertas cosas. Pero ahí hay un detalle. Juan Marco era sobrino de Bernabé y Bernabé iba a ir por el lado de su familiar. Pero Pablo, siendo un hombre recto, legal, haciendo las cosas decentemente y en orden, no le pareció bien. Hey, espérese un momento, Bernabé. ¿No viste que él salió la otra vez cuando íbamos a salir y dijo que nos iba a acompañar, nos iba a apoyar, iba a ayudarnos? ¿Y qué pasó? Cuando se puso difícil el asunto, ¿dónde estaba? Entonces, ¿cómo vamos ahora a volver a ponerlo otra vez? A confiar en él. No, pero uno tiene que entender una cosa de los dos hombres, Bernabé y Saulo, o Pablo. Miren, los dos estaban correctos y los dos tenían razón, porque Bernabé tenía un ministerio tan lindo. Cuando nadie tenía fe ¿En Pablo? o quería creer en el apóstol Pablo, ¿quién fue el que lo recogió? Bernabé. Bernabé, su ministerio era recoger al que nadie quería. ¿Sí? Y encauzarlo. Ese era, ¿cómo dijo? Encauzarlo. Ándale. Apoyarlo para que creciera en la obra de Dios. Ajá, él los empujaba, los inspiraba. Oye, necesita una persona grande para hacer eso, no considerando, teniendo temor, pues me va a quitar el ministerio a mí o nada, sino ser un vehículo para adelantar el ministerio de otros. Ese era Bernabé. Y tenía razón porque él veía la potencial en su sobrino, Marcos. Pero él era muy inexperto todavía y tenía que aprender muchas cosas. Pero Pablo era, sí, él era fariseo en un tiempo y en cuanto a la ley de justicia era irreprensible. Sí. Entonces uno puede entender al apóstol Pablo que él quería que las cosas se hicieran correctamente. Y él era muy rígido tal vez, pero Dios sabe lo que Él hace y no lo descontó el Espíritu Santo por ese aspecto de su vida, porque mira lo que pasa aquí. Aleluya, esto está bueno. Santo Dios, gloria al Señor. Dice que y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, que era Silas, un profeta. Un profeta. Salió, ¿qué dice ahí? ¿Qué sigue ahí, hermano? En el 40. En el 40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Encomendado por quién? Por los hermanos. En otras palabras, del Señor. Los hermanos de la iglesia vieron todo. Yo sé que estas cosas son difíciles. Cuando dos personas que ambos son amados y respetados por la iglesia, pero toman dos diferentes caminos porque siguen en la obra, pero se apartan por tal vez algún detalle que podemos decir, bueno, ellos debían haber tenido más paciencia o algo.
Pero a veces, hermanos, es que yo siento ir a México y otro hermano siente ir a África. Pero hermano, no, es que el Señor me llama acá. No, pero el Señor me llama allá. Y no son asuntos de perder el testimonio. Vamos, no estamos hablando de asuntos de pecado, que hubo pecado o que se agarraron a golpes. No. Es que no podían ellos doblar sus convicciones, sus principios. Pablo, él sabía lo que él creía y no podía, era un asunto de su conciencia. Hermano, yo no creo que así se deben ser las cosas. Él se descualificó por esto y lo otro, pero el otro yo creo que podía decir, ay, pero Pablo, yo te recogí a ti cuando nadie te quería y ahora, ¿sí? Entonces, pero eran cosas, bueno, ok, tú sigue adelante, hermano Pablo, yo voy para acá con mi sobrino. Y ya no se oye más de Bernabé en esta historia que estamos leyendo en el libro de Hechos. Pero la historia, el relato sigue la vida del apóstol Pablo. Entonces, sé que se está llegando aquí a lo último, pero ¿cuánto tiempo tengo más o menos, hermano? Como 15 años. Como unos 15 minutos, hermano. Ok, yo puedo terminar aquí. Y dice, ellos empezaron, bueno, Pablo y Silas, ahora fueron como equipo para la obra misionera. Fueron a Frigia, Misia, Troas, y luego el Espíritu Santo les prohibió ir a Frigia y a Misia a pararse, detenerse y a ministrar ahí. Pero cuando habían pasado por esas partes sin detenerse, el Espíritu Santo le da revelación, una visión al apóstol Pablo, donde él ve un hombre rogándole, diciendo, pase a Macedonia y ayúdanos. Y rápido ellos entendieron que el Espíritu Santo lo estaba mandando para allá. Entonces, dice en el verso 11, zarpando después de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahí en ese lugar conocieron a Lidia, la que vendía púrpura. Y ella era una mujer judía que era muy tenía mucha influencia en esa religión. Y entonces ella se entrega al Señor, es bautizada por los apóstoles y de repente le sigue una muchacha con un espíritu de adivinación y sigue a Pablo. Y Pablo, pensamos que no tenía paciencia, pero aquí tuvo paciencia. Dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces. Y dice que por varios días, en el verso 18, dice, y esto lo hacía, el capítulo 16, verso 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Mira, ¿qué es lo que le desagradaba? Que ella le seguía diciendo, estos son los siervos del Dios Altísimo. Mira, nosotros no necesitamos el enemigo que nos dé propaganda. No. No necesitamos que él nos anuncie quiénes somos, ni tampoco tenemos nosotros que sonar trompeta delante de nosotros. Yo soy apóstol, yo soy el misionero, yo soy el esto y lo otro.
vamos a predicar a Cristo. Amén. Vamos a exaltar al Señor Santo, aleluya. A Él es el que merece la gloria y la honra, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice aquí que el apóstol Pablo estaba desagradado y se dirigió a ese espíritu en esa muchacha. Y le dice al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella hora. Salió en aquella hora. Pero luego, como decimos los puertorriqueños, hubo un revolú. ¿Ah? Se hizo un revolú. Quiere decir que hubo un alboroto. Hay una cosa grande. ¿Sí? Porque el pueblo, todos vinieron corriendo y le querían caer encima al apóstol Pablo. Espérame, hermano, ¿no te gustaría tener el ministerio del apóstol Pablo? Y ver los milagros del Señor. Amén. Pues prepárate porque también viene con un precio. Viene con un precio. No todos te van a admirar y no todos te van a palmear la espalda. Se van a levantar la gente contra uno. Yo oí el caso de uno que fingía que lo estaban persiguiendo y que lo andaban correteando por una ciudad a balazos. Bueno, y ese hombre no hacía nada de veras para el Señor, pero le gustaba decir, a mí me persiguieron y hablaba de lo que él sufría y no sufría nada. Era cosa para que le apoyaran. Y que no. Déjame no meterme más porque me voy a meter en problemas. Pero, pero qué tremendo la gente, las cosas que se le ocurren. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no te enlistes. Pero si estás dispuesto a pagar el precio y llevar su cruz para Cristo, amén, Dios te va a bendecir. Lo que uno pasa en lo físico no es nada comparado a la gloria que el Señor nos tiene preparada. Que se ha de manifestar en nosotros. Santo. Entonces, cuando ellos iban por todas estas partes, luego y toda esa gente se alborotaron y agarraron a Pablo y a Silas, lo golpearon, lo metieron en la cárcel, le dieron palizas, hermanos. Los usaron con varas. Y luego lo metieron a lo más profundo, el calabozo más profundo en la cárcel, y le pusieron sus pies en cepas. ¿Cómo fue aquí que dice? Cepos. Mira, eso es, según lo que tengo entendido, puede estar mal, pero lo que tengo entendido, lo sientan en como un barote. Y luego los pies derechos para adelante y encadenados los pies. O con una cosa arriba así para que no se los pies. Así es. Ajá. Imagínate estar horas, nomás una hora, sentado sobre un pedazo de barote en una misma posición y con los pies así, todo tu peso va sobre ese barote. No es una almohada ni un cojín. Y en un lugar sucio, apestoso, frío. Con ratas, perdonando la expresión, pero con excremento humano. Y hermanos, ese no fue un Holiday Inn. Ese no fue un hotel de 5 estrellas. ¿Y qué hicieron los hermanos? Pablo miró a Silas y le dijo, ay, ¿para qué servimos al Señor? No. Oiga, Silas, ¿te recuerdas ese canto? ¿Te recuerdas ese himno que cantábamos? Vamos a cantarlo, hombre. Vamos a orar primero y vamos a cantar.
y se ponen a orar y luego empiezan a cantar y a alabar al Señor. Gloria al Señor, hermanos, y que hay un terremoto y las cadenas se les rompen a todos, se les caen a todos, son libres, las puertas se abren. Y el guardia pensó, hasta aquí llegué yo, porque me van a matar. Mejor me caigo sobre mi propia espada. Y mientras él iba a hacérselo, Pablo de adentro, no te hagas daño, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, para terminar, son salvos. El que guardaba a Pablo, el que guardaba ese cárcel, es salvo. Él y su familia fueron bautizados, sacaron a Pablo y a Silas, curaron sus heridas y ahora viene unos enviados por el magistrado de esa provincia. Saca a los hombres y mándalos para allá. Aquí viene lo legal del apóstol Pablo. Si yo fuera en su lugar, yo diría, gracias a Dios, yo me voy. Pero Pablo no. Él dijo, espérese, espérese. Esto no fue hecho bien. Yo soy ciudadano romano y tengo derechos y no me dieron mis derechos. ¿Sí? Me quitaron los derechos por ciudadano. Y él era un hombre muy recto, muy a la letra. Entonces, él dice, viene aquí la palabra en el 16:35. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pablo, ándale. Pero Pablo dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Ay, Pablo, ¿qué tienes tú? ¿Ah? Pero mira, es que él era una persona recta, de ley. Y dice aquí, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque se podían meter en un problema grandísimo y perder su puesto, por lo que le hicieron a otros ciudadanos sin juicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Lea el 39, hermano, por favor. Y viniendo, le rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Ajá, ¿y el 40? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mira, espero que usted pueda ver esto como yo lo estoy viendo. Ellos no arrancaron y se fueron así nomás. Se reportaron a la casa donde estaban quedándose. A la casa de Lidia. Y con los hermanos que se habían entregado a Cristo. Ve las cosas qué lindas son cuando son en orden. Y ya después de eso se fueron. Pero todo tiene un orden. Y así era la vida del apóstol Pablo, una vida ordenada. Ahora vamos a llegar a lo personal. Amén. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos ordenados? ¿O se nos tiene que llamar la atención y todavía no queremos sujetarnos a las autoridades del Señor? Dijo el apóstol Pablo en un lugar, yo creo que dijo, después de una y de otra reprensión, y si no oyen al primero y al segundo,
Entonces, públicamente en la iglesia, deséchalos. ¿Sí? Y hermanos, porque si no hay orden, si uno cree que es, como dicen algunos por ahí, cada cabeza es un mundo. Uno cree que puede hacer lo que le parece bien, todo está bien en su propia vista y no tenemos que dar cuenta a nadie, estamos muy mal. Porque las cosas de Dios tienen orden. Amén. No quiere decir que los que tenemos autoridad debemos aprovecharnos ahora sí lo voy a hacer, que sufra. No. No somos tiranos tampoco. No debe haber esa clase de corazón, pero tampoco dejar que haya desorden bajo de nuestro ministerio, porque eso trae vituperio al nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hay preguntas. Aleluya. ¿Cuáles son las cosas que debemos que vemos que el apóstol Pablo hacía? Él iba con uno y con otro y con otro. ¿Ah? ¿Cuáles son esas cosas que él se sujetó? Explica eso. Y otra, qué importante es ser responsable a otros. No puedo salir yo si no estoy de acuerdo con los otros hermanos y hacer lo que yo quiera. Aleluya. Tal vez usted puede pensar en otras preguntas, hermano Daniel Poblano. Aleluya. Amén. Bueno, van a quedar ahí para que los hermanos las respondan. Creo que sí está de pensarse, hermano, porque realmente creo que lo hermoso de estos seminarios, una vez una hermana decía, la palabra de Dios se estudia no para predicarla, sino para vivirla. Lo primero que tenemos que atender de la palabra de Dios es que tenemos que ponerla por obra. Lo importante saber es que tenemos que estar sujetos a Dios y a las autoridades bajo las cuales trabajamos y tener la seguridad de que cuando somos movidos a hacer algo, es el Espíritu Santo el que nos llama a hacer las cosas. Del día de hoy creo que hay muchas cosas que podemos tomar. El ejemplo que me queda a mí claro, lo más hermoso de la lección del día de hoy es no tanto la discusión de Pablo con Bernabé por si Juan les acompañaba o no. Decía usted hace un momento, a la luz de la Biblia y viendo el carácter de cada uno, ambos tenían razón, sino lo importante es saber resolver esas situaciones o esas diferencias. Ambos la resolvieron de la mejor manera posible. Hubo fruto en ambos trabajos, en el que Pablo hizo junto con Silas y en el que Bernabé hace con Juan Marcos. Al final del ministerio de Pablo, dice que le dice, mándame a Juan Marcos porque me es útil para la obra. Amén. Lo que hizo Bernabé en la vida de Pablo, lo hace también en la vida de Juan. Entonces, cuán importante es tener una persona que esté al pendiente de nosotros y que nos ayude, que nos encauce a seguir el ministerio. Entonces, yo creo que eso es lo lindo de la lección de esta mañana. Las diferencias que haya dentro del ministerio, tratar de resolverlas siempre bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque si lo hacemos así, entonces va a haber fruto y bendición en el trabajo que realizamos. Pero cuando no nos sujetamos a lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer, podemos hacer el trabajo, pero no va a haber fruto y no va a haber bendición. Entonces, qué importante es sujetarnos a la voluntad de Dios, hermano. Amén. Bien dicho. Bien dicho. Bueno, entonces, quiero leer los saludos, hermano, los saludos que nos mandan. Sí, amén. Dani Poblano, mi hija, le manda saludos. La hermana Leti García, de la iglesia de El Buen Pastor en Álamo, Texas, no sé si usted la conozca. Dice saludos, Dios los bendiga y guarde. Carmen Ramos también le manda saludos. Belén Poblano. Leopoldo de la Cruz, de la iglesia de Pajapa, dice bendiciones, siervos. Amén. Petita Charmín, la esposa del hermano Lucio del Emiliano Zapata, también le manda saludos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanitos. La hermana Leti dice,
Dios use a nuestro pastor William Rodríguez de parte de los miembros del Templo El Buen Pastor en Álamo, Texas. Bendiciones, hermanos. También el hermano José Donato Vázquez, saludos, pastor Daniel, y también para el misionero William, les mando un fuerte abrazo. Amén, hermanos. Amén. Nati Poblano le manda saludos, la hermana Norberta Rodríguez también, una manita de oración. Amén. Elizabeth, la esposa del hermano Jorge, buen día, bendiciones, hermanos, saludos al hermano William, Dios le bendiga, hermana Betty. Melissa Villaney Rodríguez también le manda saludos. Por aquí está la hermana Andrea Sánchez, que es de Las Vegas, algo así de hermana. Le manda saludos también. Y Nati Poblano, saludos. Matilde González, de aquí de Coatzacoalcos, también le manda saludos. Amén, bendición. El hermano Jorge Domínguez también le manda saludos. Bueno, amén. Y hay muchos saludos, algunos comentarios por ahí. Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos que nos está viendo, que está siguiendo esta transmisión. Amén. Esperamos que sea de bendición y sobre todo que podamos aprender algo y que lo podamos poner en práctica en nuestras propias vidas. Al final el hermano William decía algo importantísimo. Si vemos los últimos versículos que leíamos, el precio que el apóstol Pablo paga por hacer la obra que el Señor le manda hacer. Muchas veces nosotros nos gustan las bendiciones de Dios, pero no nos gusta pagar el precio. Cuán importante es estar dispuestos a pagar el precio por hacer la obra para la cual el Señor nos ha mandado. Amén. Norberto Ramírez le manda saludos, el pastor José Olvera también le manda saludos. Amén, bendición. Entonces, son todos hermano William. Y también, hermano, quiero mandar saludo especial a la Iglesia El Buen Pastor en Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Amén. El hermano pastor Marvin Idiáquez Betanco. Que Dios me los bendiga a todos los hermanos por allá en la iglesia Santa Bárbara, Limón y en Chuslí, que Dios me los bendiga. También, hermana, si me están oyendo de allá de Costa Rica, del Puerto Limón, que Dios me los bendiga, hermana María y los demás hermanos, hermano Alfonso, hermano Chuy Armendares en Honduras, y hermano Ali, pastor Ali Hines en Honduras, la isla, y también el hermano Joel Padilla, Joel Hernández Padilla de Zacatecoluca, El Salvador. Que Dios me los bendiga grandemente. Y todos los hermanos del Príncipe de Paz, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Mi hermano siervo Daniel Poblano, que Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano William. Ha sido realmente de bendición este día, lo que hemos aprendido. Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos que nos han seguido y que verán esta transmisión en todas las repeticiones que se pueda. Todos aquellos que la han compartido, Dios les bendiga. Esperamos en Dios que la próxima semana, si Dios lo permite, podamos otra vez poder estar transmitiendo. Si Dios lo permite, estaré en Fajadero, Chiapas. Vamos a ver si así podemos enlazarnos de allá y poder llevar a cabo esta transmisión. Misma hora para los que nos están viendo, sábado 10 de la mañana, el hermano William en Álamo, Texas, y nosotros, si Dios lo permite, estaremos en Fajadero, Chiapas. Todo con el único propósito de darle la gloria y la honra a nuestro Señor, que lo merece. Amén. Incluso a través de las enseñanzas glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermano William, por su tiempo, por su disposición y por compartir todo aquello que el Señor le ha dado. La paz de Dios sea con todos. Acuérdese el texto para el Príncipe de Paz que mandó Amén. la sierva. ¿Cómo era, hermano? Según Timoteo 1:7. 1:7. Para Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra y la perfección hasta el día de Jesucristo. No, el que nos dijo fue el de, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Timoteo 1:7. Amén. Amén. Vamos a pasar a todos los pastores para que estén enterados del mensaje de parte de Dios para el Príncipe de Paz. Amén. Hay que estar fuertes, fortalecidos. Sabemos que son los últimos tiempos. El Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia, y tenemos que tener un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Lo que venga en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano William.
Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén.